Hey, bienvenidos una vez más a nuestro espacio, Gabriel Sosa Podcast. Hoy nos encontramos en el Cuerpo de Bomberos del municipio de Bonao, provincia Monseñor Noel, y donde queremos que ustedes sepan que los bomberos no solo están para apagar el fuego, vamos a aprender un poco más sobre ello. Quédate con nosotros y ya te enterarás. Bueno, señores, nos encontramos aquí con el coronel Modesto Espinal, intendente del Cuerpo de Bomberos del municipio de Bonao, provincia Monseñor Noel. Coronel, Sí, mucho gusto de estar aquí con usted en su casa. No, gracias. Sí, coronel, me gustaría que empecemos hablando un poco sobre la historia de los bomberos, cómo surgen, en qué momento los bomberos pasan de ser, como quien dice, estar por su cuenta, allá tener un patronato que le ayude. ¿Cómo es esa historia, coronel? Bueno, mira, si hablamos de la historia de los bomberos de Bonao, ya nosotros cumplimos 91 años. 91 años. El Cuerpo de Bomberos de Bonao se fundó el 20 de enero del año 1934. Así que ya tenemos 91 años. Y surgió, los bomberos hemos estado en varios lugares, donde hoy funciona Bellas Artes, ahí estuvieron los bomberos, en la 16 de agosto, donde estaba la célula, en fin. ¿Por qué surgen los bomberos? Por una necesidad. Porque como tú sabrás, incluso los bomberos datamos que no es de ahora, incluso el primer cuerpo de bomberos del mundo se fundó en Roma. Es decir, en el año 22 antes de Cristo. Entonces, pero lo de Bonao fue prácticamente el 20 de enero del año 1934. Y en esos 91 años hemos tenido muchas etapas. Y me preguntaba sobre el patronato. Ya el patronato tiene 43 años. Sí, le pregunto del patronato porque yo entiendo que, al partir de cuando surge el patronato por una necesidad también, a partir de ahí las cosas fueron mejorando un poco con respecto al pasado. Exacto, mira qué pasa. Los bomberos, según la ley 5110, nosotros somos hijos biológicos de los ayuntamientos, Sí. pero somos hijos adoptivos de la población. Entonces surge un patronato que nos ayuda, que incluso nosotros con el patronato, que se han hecho teleradiomaratones, actividades, y el patronato prácticamente nos ha ayudado bastante, ha mejorado el parque vehicular, ¿entiendes? Sí. Y incluso el mismo Ministerio Interior de Policía está instando para que se forme patronato a nivel de los cuerpos de bomberos. Es decir, que ya tiene 43 años y nos ha ayudado bastante. Es decir, que nosotros incluso lo vamos a fortalecer. ¿De dónde está compuesto el patronato? De la gente del pueblo, de los comerciantes. Entonces, nosotros no nos podemos quejar de este pueblo. Este es un pueblo muy solidario, colabora bastante. Y el patronato prácticamente, ¿por qué yo quise que se organizara un patronato? Incluso a ver con mi superior en ese entonces, yo era cabo, era yo. Porque nos dábamos cuenta que la población en ese entonces veía a los bomberos como echa agua. Y yo dije, no, pero hay que meter los profesionales aquí para que pidan. Entonces, Y los bomberos nada más no están para eso, no están para apagar fuego y echar agua. no, es que los bomberos mira, los bomberos, como se dice, nuestra responsabilidad principal es la prevención y la extinción de los incendios. Sí. Pero nosotros tenemos auxilio en caso de inundaciones, terremotos, accidentes, pero cualquier calamidad que se considere pública. Me dicen que hasta por una rodilla que le duele a una persona lo están llamando. Fíjate qué pasa. Si a tu casa está metiendo un ladrón, qué sé yo, y tú llamas a los bomberos, no vamos a agarrar el ladrón, pero vamos a llegar con accidente y el ladrón se va a ir. Sí, claro. Sí, un aporte. Pero un animal que se meta a la casa, ya nosotros vamos y podemos. Y por eso te hablo de cualquier calamidad pública. Exacto. Entonces, podemos decir que la población se equivoca cuando entiende que los bomberos nada más están para apagar el fuego. Es que en la tarea de los bomberos, mira, apagar un incendio es lo último. Es lo último que hacemos los bomberos. Nosotros incluso, sabes que tenemos un departamento técnico que se encarga de lo que es la prevención. Tú ves que eso de que la población tiene un mito de que los bomberos llegaron tarde, pero nosotros no llegamos tarde. Que llegaron tarde, que llegaron con el tanque vacío, que a qué llegaron ahora si ya todo. Pero eso es un mito de la población, y si yo no fuera bombero también lo dijera. ¿Y por qué usted entiende que la población lo dice y por qué usted dice que ellos están equivocados? Conocimiento, pero nosotros, por ejemplo, la población en ese sentido
se ha ido culturizando porque ya nosotros, a través del departamento técnico, estamos llevando lo que son las inspecciones a los establecimientos comerciales. ¿Cómo está eso, por cierto? Las inspecciones, Sí. sí. Tú sabes que la ley 176-07 establece claramente en su artículo 175 que es una responsabilidad de los bomberos educar a la población en materia de prevención. Y el decreto 316, en uno de sus artículos, dice que verdaderamente los bomberos tenemos que inspeccionar todos los establecimientos comerciales, que incluso vamos a solicitar a la sala capitular para que emita una resolución dándole, prácticamente creando una ley municipal para nosotros poder ir más francamente a las empresas, notificarlas, porque déjame decirte, la prevención es algo vital. Ahora mismo la población ha tenido un crecimiento como uno no se puede imaginar. Muchos barrios, muchas empresas, pero muchas veces no se le da cumplimiento a lo que establecen la normativa. Por los ejemplo, comercios. el comercio hacen las construcciones y no toman en cuenta muchas veces ni siquiera la salida de emergencia. ¿Entiendes? Entonces nosotros vamos a trabajar fuertemente en eso, porque incluso hay un reglamento, el 034 del Ministerio de Obras Públicas, que habla claramente de lo que es la prevención. Tú vas a hacer una construcción, tú tienes que ajustarse a este reglamento Claro. para evitar el desastre futuro. Mira lo que pasa en La Romana, un edificio se va al piso. En San Mira lo que Cristóbal. pasa, sí, y en La Romana también pasó algo. Y en Santo Domingo no hace tanto. ¿Por qué se fue al piso? Porque no cumplía con la normativa de construcción. Y cuando ustedes visitan los establecimientos procurando esa prevención, ¿cómo lo acogen los comerciantes? ¿Se No, acogen? los comerciantes lo acogen bien porque nosotros lo que vamos es ayudarle a proteger sus propiedades. Porque déjame decirte, Usted me explicaba, y discúlpeme, ¿por qué es importante para la población ese tipo de trabajo que ustedes hacen con los comerciantes? Que me gustaría que usted se lo explique también a ellos. sí, mira, la importancia de tú ir antes de que suceda un incendio, eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque fíjate qué pasa, lo único que vale es un negocio en marcha. Lo único que vale es un negocio en marcha. Todos los negocios tienen su seguro. Ahora, el hecho que tú tengas un seguro, eso no te evita de que haya un incendio. Incluso los seguros donde no hay bomberos son más caros. ¿Me entiendes? Y si tú no cuentas con los extintores, con el personal entrenado, el seguro es más caro. Entonces, si sucediera un incendio, hay mucha gente que dice, no, yo tengo mi seguro. Ahora, el seguro no te evita un incendio. Además, si se te quema, el seguro lo que te vas a resarcir parte de lo que tú perdiste, pero no te va a devolver el caudal de negocio. Pero ellos tienen un seguro, sin embargo, cuando sucede el incendio o el incidente, vienen donde usted para que le dé una certificación. No, que sin la certificación de nosotros no paga el no le seguro. paga. Entonces la prevención es importantísima. Incluso, mira, nosotros los hombres tenemos, qué sé yo, una falsa creencia que no nos gusta ir al médico. Pero es importante ir al médico, como van las mujeres. Entonces, los bomberos estamos trabajando fuertemente en lo que son las inversiones. Incluso, si se observa las estadísticas de incendios, han disminuido en Bonao. ¿Por qué? Por la prevención. La prevención, las inspecciones que nosotros estamos llevando. En el 2024 nosotros tuvimos 1.101 emergencias. Y detallado, no recuerdo cuánto En la provincia. a nivel provincial. A nivel provincial, porque tú sabes que tenemos la situación de que Juma no está funcionando, Piedra Blanca tiene 14 meses con el camión dañado, Juan Adrián tiene cuerpo bombero, pero no están funcionando. Eso es un tema de lo que me gustaría tratar. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen y cuáles son las necesidades actuales con las cuales ustedes entienden que no pueden dar el 100% del trabajo que ustedes deberían estar haciendo ante la población? Mira, nosotros tenemos muchas limitantes. No nos podemos quejar, estamos funcionando. El Cuerpo Bombero Bonao, incluso un parque vehicular con limitantes, pero estamos Y funcionando. un parque vehicular y una estación moderna. Incluso, me decía que vamos a hablar de los logros, pero mira qué pasa. Nosotros estamos trabajando con menos bomberos que en el año 1998. ¿A qué se debe eso? Que no se ha aumentado la nómina, incluso ojalá el alcalde, que tú sabes que nosotros ahora mismo se está dividiendo lo que son los salarios, la alcaldía paga una parte y el ministerio paga otra parte, incluso a un raso el ayuntamiento le paga 7,000 pesos, pero el ministerio le paga 15,000. Es decir,
que si comenzamos a hablar de los logros que hemos tenido, se ha logrado muchas cosas, pero nos falta mucho más por seguir logrando, porque hay que seguir mejorando el parque vehicular, hay que seguir mejorando lo que es la eficiencia, porque déjame decirte algo. Decía el jefe de operaciones de que los bomberos estamos por vocación, pero ya yo pienso que la palabra vocación hay que obviar eso. Ya eso de vocación es profesionalidad. De nada sirve que tú como comunicador, te guste la comunicación por vocación, pero tú no te preparas. Entonces, los bomberos, no de Bonao, no, de República Dominicana, estamos demandando de una Academia Nacional de Bomberos. Muy Que importante. el bombero vaya y reciba desde el principio un reclutamiento. Ahora, para lograr eso, el Estado y los organismos responsables de nosotros tendrán que garantizarle al bombero que automáticamente tú pasaste tu ciclo, usted salga de ahí y que pueda trabajarle 20 años mínimo a la institución, y si a los 20 años usted se quiere ir, usted tenga su pensión asegurada. ¿Entiende? Excelente. Usted y su familia. ¿Entiende? Porque, ok, este gobierno ha hecho cosas que, wow, que estamos sorprendidos. No solamente en Bonao, a nivel del país, por ejemplo, ya 2 años consecutivos el gobierno tiene, aparte de los sueldos, ¿a quién le dan un bono de 20,000 pesos? Y a los bomberos se lo dieron. Pero los bomberos tenemos un seguro máximo, pero los bomberos tenemos un seguro de vida, pero los bomberos tenemos descuento en las telecomunicaciones, pero nosotros tenemos El descuento supermercado. también en los supermercados. ¿Entiendes? En fin, que todos esos son logros. Y si hablamos de logro a nivel del municipio de Bonao, ¿tú quieres un logro mayor que esta estación de bomberos? Que yo Que creo que es incluso una de las mejores el del presidente de la República dijo que se iba a tomar como un referente nacional. Y nosotros estamos trabajando para que verdaderamente sea un referente nacional, no solamente a nivel de estructura, sino de disciplina, de conocimiento. Y nosotros aquí también en la parte administrativa, de que si alguien quiere venir a chequear cómo se administra el peso que entra aquí, ¿entiende? ¿Cómo También. está la eficiencia? ¿Cuáles son las estadísticas? Que también pueda venir. Aquí nos encontramos con el capitán Miguel Abad. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo te sientes? Gracias, bien. ¿Qué tú puedes decirme respecto al rol de los bomberos en cuanto a la población se refiere? Bueno, es un campo bien amplio de trabajo, vamos a decir, en cuanto a lo que es una profesión, como somos nosotros los bomberos, porque esto es una profesión. Desde rescate, que van una serie de rescates, desde personas cuando hay accidentes de vehículos, que quedan personas atrapadas, a veces quedan con vidas y a veces quedan fallecidas en el mismo lugar, pero hay que retirarlo del vehículo, hay que extraerlo. Entonces, ese es un rol a nivel de la autopista, como sabemos que es un campo bien amplio, desde Loma Miranda hasta la cumbre. O sea, casi toda la provincia de Monseñor Noel. Así es. Cuando hay personas atrapadas en una vivienda, nos llaman. Si una persona mayor quedó encerrada, nos llaman para que nosotros procedamos a abrir las puertas. ¿Cuál ha sido la incidencia que ustedes han dicho? Yo sé que es un deber de ustedes y que cuando ustedes deciden ser bomberos, aparte es algo voluntario, y que ustedes nunca dicen que no a una incidencia, pero que ustedes se hayan dicho, wow, y por eso nos llamaron. ¿Cuál ha sido como algo tan mínimo que una persona haya llamado para que ustedes vayan a darle asistencia? Bueno, a mí en mi caso pasó que nos llamaron de San Isidro, que había un F6, que es un fuego forestal, y cuando llegamos al lugar del evento, como le llamamos nosotros, se trataba de una basura que con una cubeta de agua del mismo patio que cogimos, procedimos y la apagamos. Y ya, Y ya. que eso lo podía hacer cualquiera. Sí, cualquier persona. Porque lamentablemente las personas queman basura y sabemos que todavía Bonao tiene muchos sitios que las personas tienen muchos patios. Y cuando hay tiempo de temporada que las hojas caen, la gente quema la basura y al vecino no le molesta, entonces nos llama. Y por esos casos vamos nosotros y muchísimas veces ha pasado así, que con una cubeta de agua uno lo resuelve. ¿Y cuál ha sido esa incidencia que a ti te ha impactado, Miguel, que tú has quedado en shock?
Bueno, cuando hace unos años ya, todavía era voluntario en el Cuerpo de Bomberos, para un domingo de resurrección, recuerdo, estábamos en el operativo de Semana Santa y en esa semana ya era el último operativo y todos los operativos comienzan a las 8 de la mañana y se termina a las 6 de la tarde. Y recuerdo que el director del voluntariado en ese entonces era el Roberto Ortiz. Y vamos a esperar más tarde y esperamos un chin más tarde. Y como a las 6:30 de la tarde pasó un accidente ahí frente a donde está medio ambiente. Una persona venía en un vehículo y el vehículo se partió en la mitad. Y había un niño detrás de 7 Wow. años donde él perdió la vida. Y eso impacta cuando son niños, porque no es porque los adultos no valga la pena ni no tenga valor, Pero un niño empezando pero a un vivir. niño comenzando a vivir con 7 añitos pierde la vida y de una forma trágica. Eso impacta a uno porque, y tú te sientes impotente que sabiendo que no puedes hacer nada por esa vida ahí. Exacto. Miguel, y dime algo, la prevención. Háblame un poco sobre cómo ustedes instruyen a la población con respecto a la prevención de las incidencias en general. Bueno, hay un departamento, el departamento técnico, que lo dirige el mayor Jesús María Brito, que es el departamento técnico, hace inspecciones en los comercios, pero aparte de eso, en las escuelas solicitan y se van y se dan charlas en las escuelas de prevención, desde primeros auxilios a cómo uno prevenir un incendio. La prevención es algo vital para todos los países, como el nuestro, porque, por ejemplo, un incendio en una vivienda, la ama de casa se prende la estufa porque tiene aceite muy caliente y al echarle agua se produce una llama. Muchas veces ese incendio se propaga más de la cuenta porque no sabe tomar una medida de prevención, que es tomar una toalla, la humedece bien, la exprime y le pone al sartén. Ya, porque el fuego tiene que tener oxígeno y cuando ella lo arropa se fue el oxígeno y ya, inmediatamente ya cede, aunque no llame, pero ya el fuego no, el incendio no se puede. Exacto, ya la persona está capacitada, Sí, tiene el conocimiento de cómo pueden mejorar, cómo pueden actuar ante una incidencia y le ayudan un poco a ustedes a prevenir. sí, y tenemos menos daño. Tienen menos daño. La persona ya, bueno, se quemó un poquito la estufa, pero se salva la casa y se salva todos los aguares que hay adentro. Mientras que si la persona sale corriendo o un escape de GLP, un ejemplo, que tenemos muchos problemas con eso en este país, porque la gente al no tener las adecuadas instalaciones, a veces tienen el cilindro aquí al lado de la estufa. Al lado de la estufa. ¿Y qué puede hacer si se encendió ya? Ya la persona lo que va a salir es corriendo, Sí. por instinto de sobrevivencia de su vida, integridad personal. Entonces, si todo eso se previene y se puede solucionar, pero hay que educar a la población para que la población sepa. Esa es la razón por la cual nosotros hoy estamos haciendo este contenido, porque nos gustaría que la persona, al ver este contenido, entiendan un poco de las funciones de los bomberos y de qué manera pueden aprender a mitigar algún tipo de incidencia de fuego, de cualquier tipo de cosas que le pasen, pueda resolver de manera inmediata en lo que los bomberos llegan. Porque muchas veces salimos a la calle y escuchamos que los bomberos llegaron tarde, que llegaron con el tanque de agua vacío, que a qué vinieron. Háblame un poco de esos comentarios que ustedes escuchan que dicen con respecto a ustedes y por qué ustedes creen que lo dicen y si tienen razón las personas cuando hablan, cuando dicen eso o no. Bueno, la gente siempre va a decir que llegamos tarde porque la gente no entiende. Por ejemplo, el trayecto que tomamos para llegar a los lugares, los policías acotados, reductores de velocidad que tenemos, todo eso, el vehículo tiene que frenar porque si no, el personal puede sufrir.
o el camión también puede sufrir. Eso es en esa parte, solamente en lo cuanto a los policías acotados que tenemos. Sí, Pero también tenemos un tránsito de que van personas de delante de nosotros y el chofer no le puede pasar por arriba a personas porque entonces vamos a ocasionar otro, yendo a una emergencia y vamos a ocasionar otra y no se puede. exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que hay una emergencia y vamos acudiendo a la emergencia, pero también tenemos que salvaguardar a todo el que está al lado del vehículo que va transitando. A nosotros se nos han entrado personas con problemas mentales, nosotros yendo a una emergencia y tenemos que frenar para evitar eso. Animales que se nos han atravesado, caballos, que el caballo tiene un problema que es auditivo, que cuando oye sirena y cosas así, en vez de correr hacia otro lado, mayormente a veces Sigue el corre, sonido. sigue el sonido. Entonces, todo eso son cosas que interfieren en una rapidez. Y recordar que la mayoría de las calles de nuestro pueblo no son anchas, no son amplias. Hay muchas calles estrechas que también hay que, también el tendido Y eléctrico. mientras más tú entras al barrio, más difícil se te va poniendo. Claro que sí. Identificar también el lugar del incidente, porque en mi casa sucedió algo, en mi casa se pichó la manguera del gas, Ajá. no hace mucho. Yo llamé a los bomberos y yo lo escuchaba cuando iban en camino a lo lejos y yo le decía a los muchachos, a los vecinos, le decía, mira, vete tú en aquella esquina, tú ponte en esta y tú ponte en esta. Cuando lleguen donde estoy, tú lo vas guiando para que se le haga mucho más fácil llegar Sí. al lugar para que no tengan que estar dando vueltas. Entonces, son maneras de uno identificar a los bomberos Claro, cómo llegar a la incidencia. nos ayuda eso a que, por ejemplo, hay barrios aquí que son difíciles el acceso. ¿Por qué? Porque son muchas calles. A veces tú entras por la principal y no es en la principal. Sí, Es un callejón o esto. Pero si tenemos la facilidad que mandan una persona al punto principal y esa persona nos guía, que muchas veces no ha pasado y nos han ayudado. sí, claro. Nos agradece a la población cuando hace eso. Porque mientras la población más coopera con nosotros, más rápido se hace el trabajo y mejor es el resultado. Sí. Miguel, ¿cuáles a tu percepción, cuáles son los errores más comunes que comete la población en una situación de emergencia? Bueno, hay un proceso que se está dando mucho en nuestro país, a nivel nacional, que es que la persona antes de llamar a los bomberos se ponen a grabar. Sí. Y tú oyes a las personas, llame a los bomberos. Y nadie Pero es llama. grabando. Pero la gente está grabando, pero no nos han llamado. Sí. Otra es que cuando la gente llama al sistema 911 o 911, como le dice mucha gente, es que la llamada no es a nosotros que nos hace directamente, se la hacen a un despachador en Santiago y de ahí, dependiendo la emergencia que esa persona esté, sea que bombero necesita a los bomberos, nos llaman a nosotros. Entonces, los bomberos no solamente respondemos por esa vía, sino también cuando se hacen las llamadas locales, pero hay que rectificar a veces, la mayoría de veces, porque hay mucha gente que hace broma. Si al Sí. sistema 911 le hacen falsas alarmas, ¿qué será a nosotros? ¿Le han hecho falsas alarmas a Sí, ustedes? claro. Por ejemplo, yo recuerdo unas falsas alarmas que siempre nos hacían cuando estábamos en aquella estación, que esta Sí. no estaba todavía, era por el barrio Las Flores, y se descubrió ¿Quién lo que hizo? era un preso desde la cárcel que llamaba, 1 y 2 de la mañana llamaba, y nosotros salíamos, porque había que salir al evento, porque nadie sí sabía si era verdad o era mentira. Sí. Entonces, pero mientras esa emergencia se estaba acudiendo, podía ocurrir una Que era que real. era real. Es como el cuento, miren esto, es como el cuento del lobo y los cerditos. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y el lobo nunca llegaba. Cuando el lobo llegó, se lo comió. Entonces, señores, los bomberos no están para nosotros relajar con ellos. Debemos de hacer llamadas reales para cuando la incidencia suceda de verdad, entonces que ellos de verdad puedan ayudar. Él dijo algo muy importante ahora, porque seguro hay niños que nos van a estar viendo, que quizás no saben todavía marcar el teléfono y tú le dices 911, no van a saber. 911, ese es el número de llamada de emergencia. 911 y ahí le darán la asistencia. Entonces, continuamos con el tema de la
de los errores comunes que cometen la población. Ajá. ¿Tienes algún otro Por ejemplo, error? hay un error que lamentablemente la población tiene que, inmediatamente la persona llama, debe asesorarse, siempre tener el teléfono disponible para que si hay que volver a llamarlo, el sistema lo hace, para si la dirección, a veces la mandan vía GPS, pero también hay que entender que el GPS se equivoca. Exactamente, sí, sí. Hay que saber mandar la dirección GPS. Entonces, por eso se le pide siempre a la población que mantengan el número que llamaron, que se mantenga disponible para que si hay que hacer un enlace, porque lo hacemos, se hace un enlace entre bomberos, el sistema 911 y nosotros. Y el Excelente. usuario. Ahí el usuario nos va indicando, como somos de la población, somos de aquí, el usuario nos dice, no, por tal calle. Ustedes yo Dobla aquí, dobla allí. porque muchas veces, otro problema que tenemos aquí es que muchas veces hay barrios que le ponen los nombres y lo cambian, y lo pone la Junta de Vecinos, pero no está registrado con ese nombre, o le han cambiado el nombre. Con otro nombre. Y la gente a veces dice nombre común, pero no ha dicho el nombre que tiene el barrio. Por ejemplo, aquí hay muchos barrios que se le ha cambiado los nombres. Por ejemplo, el barrio de los transformadores se llama Francisco de Rosario Sánchez. Pero todo el mundo dice los Los transformadores. transformadores. Si a ustedes lo llaman y le dicen ahora mismo el barrio José Francisco Sánchez, el que no lo Algunos sabe va a estar sabemos, perdido. pero está perdido. Pero cuando le dicen los transformadores, ya eso lo Todo el sabe mundo todo el lo sabe. mundo, hasta los chinos de Bonao. Sí, por eso se le dice a los usuarios para que identifique con un nombre común o nos dé una referencia de un lugar que hay ahí, un colmado, una banca, y con eso uno se ubica más rápido y llegamos más rápido a los eventos. Pero como mencionaba ahorita, hay un factor que nos ha hecho mucho, a veces tardar tiempo, que son los tendidos eléctricos. La gente, cuando son barrios que no son muy... El camión quizá no pasa. No, que nos hemos llevado muchos tendidos eléctricos y, Ya. hace perder tiempo a uno también. Y por resolver un problema, También tenemos otro. tenemos otro. Y que puede ser hasta peor. Sí, claro, porque a veces puede arrancarse un alambre o despegarse de un sitio y puede hacer un daño. Pero una de las cosas es que esperar en Dios que eso vaya cambiando, es que la gente entienda, y aunque sean barrios que no tengamos el tendido eléctrico como manda, que lo puedan poner alto para que los camiones podamos entrar. Exacto. Miguel, hablábamos también detrás de cámara hace unos días con respecto a las estadísticas. Estábamos hablando sobre las estadísticas de las incidencias. Ajá. Ustedes las miden, creo que es mensualmente. Se llevan diario cada Diario. estadística. Entonces eso se hace mensual, se compilan todas, se edita eso y ahí uno sabe cuál hemos tenido más. Mayormente en los tiempos de calor tenemos más F6, que son F6 los fuegos forestales. Eso hubo un mes ahí en el año pasado que fue en 50 y pico de ¿Cómo vamos en este año? No, este año, ahora mismo, en lo que va de año, no hemos tenido más de 20 F6, pero son basura. Ahorita ¿Incidencia en también, general? el mes pasado fueron 95. 95 incidencias. Sí. Fuegos forestales. Sí, ahí entran todos, rescate, todo. Accidentes de tránsito. A veces vamos y ya la persona no está atrapada, pero ya acudimos a las emergencias. Sí. Ahí la gente cuando preguntan, ¿a qué vinieron? Sí. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso ahora, dándole apoyo a los bomberos de Jima Sabana de Puerto, Sí. que fue en Loma Miranda. La persona, lamentablemente, la que quedó atrapada, perdió la vida dentro del vehículo y se procedió a retirarlo. Pero la gente a veces no entiende también que la distancia de nosotros hacia esas poblaciones es más fuerte. Tenemos que cruzar autopistas y todas esas cosas. Entonces, la gente, sí hay gente consciente que dice, no, ellos vienen de lejos, ellos no vienen de aquí. Sí. Entonces, el campo de nosotros es fuerte, porque nosotros damos apoyo hasta a otros cuerpos bomberos y otros nos han dado también a nosotros apoyo. Bien. Miguel, ya para ir concluyendo, tú pudieras
hacerme una reflexión sobre el sacrificio que hacen ustedes los bomberos y un llamado a la población, un llamado a la acción a la población para que puedan ayudarle a ustedes en el momento en que surja una incidencia? Bueno, los bomberos hacemos esto es una vocación. Lo que somos bomberos es por vocación. Aunque hayan voluntarios y hayan asalariados, pero es una vocación porque no hay dinero que pague. Nosotros duramos 24 horas trabajando aquí. Nosotros no nos vamos a casa ni nada, aquí 24 horas. Al otro día estamos, así no ocurre nada grande, si ocurrió una emergencia grande, tenemos que retornar porque hay que trabajar. Sí, Pero es un esfuerzo que solamente el que lo hace y los que lo somos es porque somos entregados a eso, porque nos amamos ser bomberos. Elegimos esto, porque una de las profesiones para mí más linda y más hermosa es tú saber que una vida que tú pudiste salvar vale la pena. vale la pena. Porque muchas veces, ahorita no mencionaba, pero por ejemplo nos llaman también para casos de personas que intentan quitarse la vida. También. Nosotros salvamos un jovencito ahí de 25 años en ese puente del típico Bonao, que estaba arriba en el puente y se iba a tirar. Y lo pudimos agarrar así ya tirándose. Y lo salvamos, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Miguel, y tú sabes que tú decías como que al ser voluntario, no hay dinero tampoco que compre No, la intención de un bombero no, de sacrificar su vida para salvar. para salvar otro. Eso vale mucho y ese sacrificio que hacen ellos nosotros tenemos que valorarlo. De verdad te felicito, Miguel. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Comandante, también me gustaría que usted me dijera y me recuerde una anécdota desde sus inicios. Usted me dice que el cuerpo de bomberos tiene 91 años. ¿Y usted qué tiempo tiene dentro del cuerpo de bomberos? Bueno, mira, yo ingresé a los bomberos justamente el día 2 de septiembre del año 1979. Es decir, que en septiembre voy a cumplir 46 años. 46 años. Es decir, que usted tiene ya más de la mitad Sí, es decir, tengo más de la mitad de del tiempo que tiene fundación del cuerpo de bomberos. el cuerpo de bomberos. Y- Usted tiene más de la mitad. Y doy gracias a Dios que de esos 46 años que voy a cumplir 38 dirigiendo la institución. De esos 46 años, ¿cuál ha sido la anécdota, la historia que usted más recuerda al día de hoy? Que a usted lo haya impactado y que usted tenga que hacerle esa historia obligatoriamente a los nietos suyos cuando usted se siente en su casa con ellos y decirle, mira, a mí me pasó esto, esto, esto. No, mira, uno tiene mucha historia porque yo incluso, mira, yo recuerdo en Villa Altagracia hubo un incendio en la fábrica de papel. Sí. Teníamos nosotros un camión que huelía a vipa todavía. Estaba Eugenio Cabral como presidente de la Defensa Civil, que en paz descanse, y había una huelga. Y cuando íbamos para allá, desafiando el peligro, incluso al chofer de Eugenio Cabral le dieron una pedrada y le rompieron un brazo. Ya, pues una pedra dura. Y cuando nosotros llegamos allá, pedimos auxilio a la capital, Lilín Díaz nos mandó 2 camiones. Y yo recuerdo, caramba, que yo fui a explorar por detrás y había como una cerca, como de lleva de estrella, como le dicen. Y yo caí en un vacío. Y yo ahí dije ya, pero no sé, encontré la misma lleva estrella, yo me agarré y no iba nadie conmigo. Sí. Incluso a partir de ahí yo dije, bueno, un bombero no puede andar solo. ¿Entiendes? Y Excelente. eso en cuanto a lo personal mío, que sí, estuve a punto de perder la vida ahí. Y en el año 1998, y son historias penosas, en el incendio de la ópera yo me lesioné y yo duré 6 meses en silla de ruedas. ¿Entiendes? Sí. Pero déjame decirte, yo no me arrepiento de haber tomado la carrera de ser bombero, porque el ser bombero me ha permitido yo poder auxiliar personas que ni la he conocido, ni la he conocido jamás, pero sí siento la satisfacción
de que en un momento determinado lo pude Y auxiliar. la cantidad de personas que usted también le ha salvado la vida No, y ha exacto. podido Entonces, ayudarlo. porque fíjate qué pasa. Para muchas personas ser bombero no significa nada, pero yo digo que un bombero es un profesional de gran valor. Y para mí ser bombero es una honra y un honor. A diario tuve los periódicos con titulares, con noticias, ya tú sabes, más sin embargo, de los bomberos tú oyes muy pocas cosas. Sí, Es decir, todavía los bomberos, nuestros superiores nos han enseñado a ser honestos. ¿Entiendes? Porque ante tú entras a todo. un incendio, incluso, déjame decirte, un policía para entrar a un edificio tiene que usar la fuerza pública. Ustedes no. Más sin embargo, nosotros no. Es decir, que tenemos esa facultad, más sin embargo, nosotros eso no nos engrandece, ni mucho menos, ¿tú entiendes? Usted sabe, comandante, que cuando usted me decía que estaba en la historia que nos hacía ahora y que cayó al vacío, y también cuando hablábamos usted y yo hace unos días, usted me decía que cuando un bombero va a una incidencia, lo primero que tiene que hacer es inspeccionar el área. Por supuesto, Y hacer una evaluación de la situación. Pero ante esta población que nosotros estamos viviendo, ustedes lo primero tienen que hacer es que antes de llegar a la Echar incidencia agua. tienen que tener Echar agua para que digan que el camión no llegó para vacío. que digan que el camión no llegó vacío. Sí, Y sin saber todavía a qué sí. se van a enfrentar. Sí. Pero fíjate qué pasa, eso es porque nada, no es de los bomberos que dicen eso, también lo dicen de la policía, De lo todo. dicen de esto. Como dicen de ti, que es lo que los periodistas están hablando y que esto no. Entonces uno no puede hacerle mucho caso a eso. Ahora que nosotros entendemos que la población cada día debe pensar y ver la importancia, no solamente de un cuerpo de bomberos, sino de cualquier institución de servicio. ¿Tú entiendes? Sí, Porque en un momento determinado tú puedes necesitar de esa institución. Entonces, tú no puedes catrar a la persona que verdaderamente queremos servir. eso es así. Bueno, comandante, creo que ya hemos llegado al final de este podcast y me gustaría que usted le envíe un mensaje final a la población, a modo de que ellos entiendan de qué manera pueden aportar a ayudarlos a ustedes a poder desarrollar su trabajo en cuanto a una incidencia se refiere, y un mensaje reflectivo ante la población. Bueno, mira, que nosotros deseamos que la población se deje orientar, que nos culturicemos en lo que tienen que ver con las emergencias y que cuando estamos en una emergencia por ahí, en vez de criticarnos, que pueden ayudar de muchas maneras. Pueden ayudar y sobre todo en el programa que nosotros vamos a trabajar fuertemente con las inspecciones. Que cuando vayamos por una empresa y se le notifique para hacer una inspección, que ponga a la disposición un inspector y le dé la facilidad al técnico, porque eso nos va a permitir que si sucediera un incendio, los riesgos van a ser menores. Es así. Que se culturice la población. Mira, ahí viene la Semana del Bombero. Nosotros tenemos establecido que vamos a reforzar lo que son las charlas a nivel de las escuelas, los colegios, los liceos. Y nosotros estamos abiertos para que cualquier empresa que quiera una charla sobre prevención, nosotros tenemos un departamento aquí que con mucho gusto vamos. Excelente, ya lo saben, señores, pueden venir a los bomberos y ellos le llevan su charla sobre prevención a las escuelas, a las instituciones públicas, a todos los lugares, a las empresas, para que la población pueda estar consciente de qué manera pueden prevenir cualquier tipo de incidencia. Pero antes que nada, me gustaría que vayas y le des a suscríbete, le des a la campanita y le des me gusta. No te olvides. Hasta la próxima.